Lo que está sucediendo en los mercados, los movimientos de las empresas y de los activos protagonistas. Lo vamos a hacer con la ayuda de Javier Molina, portavoz en España de Toro. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, te tengo que preguntar de nuevo, como hacía el otro día, por el tema del momento. Estamos todos pendientes del aumento de la volatilidad que hemos visto en las últimas horas, esos rendimientos de los bonos, sobre todo en Estados Unidos, que han tocado máximos, ahora un poquito más relajados, ¿no?, en este viernes, pero bueno, en definitiva sigue el debate sobre los temores de la inflación, el impacto que puede tener en la renta variable o no, en la economía. Esta semana escuchábamos a Jerome Powell, ha sido una semana intensa en este debate. ¿Tú cómo lo ves? Sí, fíjate que en la anterior conexión yo te decía que lo que teníamos que estar un poco pues, atentos, que el parámetro a vigilar, pues más allá de resultados, más allá, si quieres, incluso de cifras más macro, como puede ser desempleo, era justo los tipos de interés a largo, ¿no? Sobre todo pues el bono a 10 años norteamericano. Y de ahí ha venido el problema. Es decir, al final tú piensas una cosa, todos estos últimos años, todo lo que ha sido ese alza de las bolsas, ¿sobre qué se han cimentado? Es decir, ¿cuál ha sido la excusa o la razón para que al final ese flujo de dinero que hemos visto, lo comentábamos la semana anterior, ¿no?, como los gestores, su globalidad y de media estaban ultra expuestos a lo que era, pues, por ejemplo, renta variable, a lo que es real estate, es decir, a esos activos reales? Era, como te digo, ¿en base a qué? A los bajos tipos de interés, incluso a los tipos de interés negativos, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto, el que de repente veamos ciertas tensiones, el que de repente veamos cómo los tipos a 10 años se van por encima del 1,50, que tocaron el miércoles 1,60. Entonces, claro, ¿eso qué te hace? Pues te genera al final pues una incertidumbre muy alta. ¿Sobre todo por qué? Porque fíjate que si bien el 10 años o el 5 años en tipos reales todavía están en negativo, se dio una circunstancia y es que los tipos a 30 sí que han pasado a la parte positiva, es decir, que ajustado por inflación también vemos ya cómo esos tipos están tirando hacia arriba. Y todo eso lo que hace al final es que tipos mayores, que fíjate que hay un tema interesante, ¿no? Porque tú puedes decir, oye, realmente si tengo tipos mayores, eso significa que las expectativas de mejora económica son muy buenas, es decir, que a mayor tipo es porque estamos descontando ese famoso reflection trade que se nos está yendo, ¿no? Es decir, que estamos creciendo. Pero claro, eso te significa que te cambia el sesgo de lo que van a hacer las autoridades centrales. Es decir, volvemos a poner sobre la mesa, aunque sea lejano, el famoso tema del tapering, ¿no? De volver a, digamos, de empezar a parar todo lo que es toda esa, digamos, quantitative easing, todo lo que hemos visto, pues que hemos tenido estos últimos años. Con lo cual, y al final, conclusión, los tipos de interés. Los tipos de interés, vamos a ver cómo actúa ahora la Fed. Hemos visto datos interesantes, no sé si lo habéis comentado, pero Banco Central de Japón, Banco Central de Australia, haciendo compras, o sea, compras en mercado. En Australia, por ejemplo, el alza que hemos visto estos días ha superado incluso lo que se vio en los momentos peores de la pandemia, hablamos de marzo del año pasado, y fíjate que está siendo el peor mes, ¿vale?, para lo que son los bonos, para lo que son los tipos, si quieres, desde 1994. Entonces, ese riesgo se traduce en las bolsas, se traduce un poco a lo que yo te estaba diciendo, ese cambio de sesgo, cambio de expectativas, y al final, sectores que más sufren, pues también lo hemos visto en Estados Unidos esta semana, ¿no? Las famosas FANG. ¿Por qué? Porque el crecimiento ha sido en base a eso, baja inflación, bajos tipos, y que ahora de repente, pues esto se ponga sobre la mesa, genera esas tensiones. Con lo cual, de momento, no hay que mirar a más sitios, tipos de interés, pongámonos esa curva de tipos y fíjate, hoy que se relaja, ¿no?, por debajo de 1,50, pues parece que hay cierta calma. A lo mejor ese puede ser ahora lo que veamos en la semana que viene. Es decir, yo creo que también esto hay que saber modularlo, no hay que pasarse, no es esto el fin del mundo, no es eso del tapering que decíamos que se va a parar, ¿no?, porque seguro que saldrá la Fed pronto a contarnos que va a hacer todo lo que sea posible, está en su mano y que será suficiente. Pero de momento sí que es verdad que te cambia un poco el sesgo y que te advierte una vez más que el mercado, la rentabilidad, no es gratis y uno tiene que saber muy bien cuando compra a estos niveles, a estas valoraciones, qué está descontando y qué tipos de interés en este caso justifican unas valoraciones. Y entonces, pues bueno, cuando eso se mueve, pues tienes un poco esa incertidumbre y esas correcciones, que de todas formas, vuelvo a insistirte en un tema importante, que muchas veces llevamos
a titulares como de, oye, el mercado cae, el mercado es el fin. A ver, que el mercado lleva subiendo 14 años, que corrija es normal y también es natural dentro de todo un proceso como el que estamos viendo tan alcista. Claro, de hecho, Javier, en línea a lo que estabas diciendo, ¿no? Estos días han salido grandes titulares que si ahora íbamos a tener que prepararnos para una gran caída de las acciones, ¿no? Al final sí que es cierto que esta semana pues hemos visto esas dos intervenciones de Jerome Powell, como ha intentado de alguna forma pues llamar a la calma, aliviando un poco las principales preocupaciones de los inversores en un momento en el que, bueno, hemos estado observando de cerca el rendimiento de los bonos, que ocurría en las bolsas. Ayer Wall Street cerraba pues la peor sesión del mes, la segunda mayor caída de lo que va de año, pero bueno, al final es lo que dices, ¿no? Es que llevamos también muchísimo tiempo de subidas, esto tampoco se puede sostener más tiempo, pero por atinar un poquito el tiro, Javier, ahora mismo, ¿dónde tenemos que poner la mirada cuando vemos al mercado y todas las variables y los frentes que tenemos tan abiertos? Sí, yo creo que ahora mismo llega ese periodo de un poco de tranquilidad. Es decir, fíjate que no siempre hay que estar invertido, no siempre hay que estar persiguiendo precios y tampoco hay que estar cambiando la estrategia, ¿no? Yo creo que ahora son momentos cuando ya de repente este tipo de noticias te van apareciendo, ya fíjate, en el fondo lo que estamos viendo es que los bancos centrales, ¿no? Pueden estar forzados o se pueden ver forzados por esas tensiones de los mercados, si quieres, por la parte de los tipos, ¿no? A lo mejor a llevar a cabo o a avisarnos de que van a desarrollar más QEs, o sea, que van a seguir pues, con esa política expansiva, que además pueden incluso pues, llegar a controlar, si quieres, ¿no? La curva, la pendiente de la curva de tipos, y eso en el fondo lo que nos dice es que el peligro es que se pueden estar cargando la función básica del mercado, que es la de descubrir precios, ¿no? Con lo cual, ese es como mi miedo. Ahora, el impacto, lo que tú dices, que hay que estar mirando, pues bueno, pues más allá de que al final se pueda o no intervenir de una u otra forma, que se va a hacer, porque todavía no está la economía como para dejarla libre, con lo cual vamos a ver cómo ese apoyo va a ser fuerte, lo acabas de comentar, pero yo creo que es el momento de estar un poquitín tranquilos, es decir, si yo estoy en mercado, pues bueno, pues tendré que ajustar un poco mi perfil de riesgo, ver si al final bajo o no ponderación y tal vez, pues bueno, pues ese pase a sectores un poco más defensivos, ¿no? Es decir, que yo creo que tal vez irían por ahí los tiros, empezar a bajar ponderación en sectores pues, más tecnológicos, ¿no? Aquellos sectores que han gozado de mayor momentum y volver a reajustar un poco los portfolios. Hay que seguir estando en mercado, es decir, que esto no nos queda otra alternativa porque los tipos, pese a estas subidas, siguen siendo negativos, lo acabo de comentar, ¿no? Y no tienes otra alternativa ahora mismo para esa liquidez, pero sí que es verdad que yo creo que lo que haría un poco ahí Marta es irme hacia sectores más defensivos, bajaría ponderación en aquellos que han estado gozando más de todo, digamos, esa narrativa, ¿no? Pues favorable y en la parte de tipos, en la parte de inflación y entonces, bueno, pues ir ajustando un poquitín el riesgo. Pero vamos, y aquel que no ha entrado en mercado, pues tal vez es el momento de decirle, oye, estate un poco tranquilo, deja esa liquidez, es bueno tener liquidez, además fíjate que el mercado no la tiene, con lo cual tú puedes estar ahí, pues si hay unas correcciones fuertes, al final pues tener disponible en estos momentos yo creo que es bueno, ¿no? Entonces esa sería como mi siguiente indicación. Sería un poco trasladable esa tranquilidad que mencionabas a lo que estamos viendo en el momento del el Bitcoin, ¿no? Porque estamos viendo estas caídas y de hecho me ha hecho mucha gracia el artículo que has publicado en el Confidencial, como Dios mío, se hunde el Bitcoin. Sí. Cuéntame cómo has visto los movimientos de esta semana. A ver, son cosas totalmente distintas, ¿no? Al final yo siempre digo, y en este artículo que efectivamente pues le ponía un titular así un poco jocoso, ¿no? Para salir un poco de lo de siempre. ¿Por qué? Pues porque no he tenido más que llamadas esta semana de amigos, ¿no? Incluso hasta mi madre de Mallorca, oye, que esto se hunde Bitcoin. A ver, ni una cosa ni otra, ¿no? Pero tampoco lo mezclemos al final con renta variable. Son ecosistemas distintos, son posicionamientos distintos. Incluso lo que te hace es que te llega a descorrelacionar ese mercado clásico, ¿no? Ese mercado de acciones, ese mercado que es el fundamental. Yo tengo el 5% invertido en criptoases porque estoy apostando a otro paradigma, a otro tipo de activos, ¿no? Con lo cual, primera idea es intentar separarlos. Segundo, y ya pues un poco a tu respuesta y en línea con ese artículo que se acaba en el Confidencial. Sí, a ver, es normal, lo que venía a decir un poco es que tú tienes que saber qué estás comprando, sea renta variable, sea renta fija
o sean criptoactivos, ¿no? En el sentido de que el perfil que tiene, el riesgo que está, en este caso, implícito en este tipo de activos es brutal. O sea, yo te estaba comentando que tenemos una volatilidad implícita del 110%. Mira que yo vengo de renta variable, toda la vida en bolsa y nunca he visto ese tipo de volatilidad, ni en los chicharros, ¿no? O sea, es que esto es... o sea, lo que te dice esa volatilidad es que de media lo normal en el precio de Bitcoin es que suba o baje, pueda subir o pueda bajar de media diaria un 10%. Luego, entonces, si te caes de 54.000 a los 45.000 actuales, pues es un movimiento normal. Otra cosa es que tú, como inversor, y en función de tu perfil, estés dispuesto a asumirlo. Entonces, y por eso tienes que volver al principio, ¿no? Al principio de la historia de ¿por qué estoy aquí? ¿No? ¿Por qué invierto en acciones? Pues, oye, invierto en acciones porque creo que la economía va a crecer, que voy a ganar, al final las empresas van a ganar más, me van a retribuir, me van a pagarme un dividendo, voy a ganar, pues, vía revalorización. En caso de Bitcoin es totalmente distinto porque estoy ante una posible monetización, ¿no?, de este dinero de Internet y ver si consigue cumplir todas esas fases que tiene, digamos, en el camino a convertirse o no, que esa es la gran pregunta, en ese dinero de Internet, si quieres, en esa forma para transmitirnos valor de forma descentralizada. Entonces, tiene varias fases, ¿no? Reserva de valor, tiene que ser medio de intercambio y unidad de cuenta. Entonces, en ese proceso, en ese avance, es donde vamos a tener, pues, adopción o no y que todos nos lo creamos. Entonces, esa es la apuesta, pero tienes que ser muy consecuente con lo que estás comprando y por eso no alarmarte si te cae un 10% o si lo hace, ¿no?, porque lo está haciendo y posiblemente vaya a más, ¿no? O sea, yo creo que ahora hemos entrado en un momento complicado, pero lógico, ¿no? Porque si estábamos viendo que en septiembre del año pasado estaba cotizando a 10.000 y hoy te cotiza a 50.000, pues que caiga hasta 30.000 o hasta 20.000, no pasa nada. Está en la naturaleza de ese activo, ¿no? Y por eso un poco, pues ese titular, ¿no?, si quieres, tan pues buscando un poco el clic, ¿no? ¿Pero por qué? Porque quiero que la gente al final sepa y sea consciente, ¿no?, en qué se está metiendo cuando se invierte ya no en cualquier tipo de activo, sino en esta parte del ecosistema que es un poco, pues, más difícil y sobre todo que la valoración no es fácil. Tienes que ver un montón de cosas, el stock to flow, cuál es la adopción y al final, pues, ver si eso se va cumpliendo. Javier, otro protagonista, bueno, no sé cuándo no es protagonista, la verdad, pero bueno, Tesla, el nombre en concreto de la compañía. Sí, cuando no es por una cosa es por otra. Ya hay momentos, Javier, que no sabemos si le estamos haciendo de agencia de prensa a Elon Musk o no, pero bueno, hoy sí que hay que hablar de Tesla. Hoy sí que deberíamos mirarla. Bueno, al final, ayer veíamos caídas, bueno, en ese entorno de las dudas sobre qué va a ocurrir con la producción del Modelo 3, hoy lo estamos viendo de nuevo, pues esas caídas, en pre-market también ya nos estábamos preparando. La compañía no ha querido dar un mensaje claro sobre por qué se ha producido, pero bueno, puede ser un poco por el temporal que viene de Estados Unidos, pero bueno, más allá de esto, sí que es cierto que yo pues esta mañana leía un análisis en el que se hacía la reflexión de si ahora mismo es un buy the dips, ¿no?, el comprar las caídas, o si hay que empezar a pisar el freno, ¿no?, también haciendo un poco la gracia con el sector motor, Tesla, etcétera. ¿Qué podemos decir ahora mismo de Tesla? Porque al final es que es un valor que, según a quien le preguntes, pues está demasiado sobrevalorado, no tiene un sustento y según a quien le preguntes, pues te dice que claro, es que el mercado descuenta perspectivas y las perspectivas son muy favorables para la compañía. ¿A qué nos atenemos? Sí, yo creo que ahí hay que volver un poco a lo que comentábamos con el caso de Bitcoin, ¿no? En el sentido de decir, oye, ¿qué espero, ¿no?, cuando yo me enfrento, pues, a un valor como estos, ¿no?, con esas subidas tan fuertes, ¿no?, tan verticales? Entonces, ¿qué espero, no? ¿Y qué estoy descontando? Entonces, yo creo que tú lo has mencionado, has hecho ahí un poco el mix, ¿no? De un lado, pues hasta ahora era como incorporar expectativas, incorporar, oye, que efectivamente, pues el modelo de negocio, pues, que tiene Tesla es bueno, que va a crecer y que no vamos a dejar de ver, ¿no?, pues cómo la compañía empieza a generar, pues, más caja, a producir más y que al final, pues, efectivamente, todo lo que estamos descontando se llega a incorporar en el precio.
Lo que pasa es que venimos de estos años, como decíamos, muy alcistas, estos años de puro momentum, y donde también pues, hemos visto que a veces el mercado se comporta de forma irracional y que esta irracionalidad se puede mantener en el tiempo. Bajo mi punto de vista, pues claro, cuando tú dices que Tesla vale más que todo el resto del sector automovilístico, pues algo se me escapa, ¿no? O bien vamos a ir todos en cohetes a la luna o al final realmente pues me estoy perdiendo una parte de la película, ¿no? Yo creo que aquí vuelve a intervenir un poco el perfil del inversor y cómo lo incorporas en una cartera. O sea, lo que no puedes hacer, Marta, es de repente decir, vale, pues oye, esto me encanta, Elon Musk, fíjate, que es capaz de mover hasta Bitcoin, ¿no? Se cambia el perfil en Twitter y sube un 20%. Entonces, lo que no puedo hacer tampoco es al final dejarme llevar un poco por esto y acabar invirtiendo más de lo que estoy dispuesto a asumir. Ahora, si tú me dices, oye, pues dentro de ese portfolio, pues igual que te decía con el caso de Bitcoin, uno de esos valores de crecimiento que puede ser verdaderamente disruptivo, ¿no? Porque efectivamente sí que vemos, pues, incorporaciones de líneas de negocio que pueden seguir tirando, pues bueno, pues sí veo que hacer un asset allocation de un 3, un 4, un 5% del portfolio, ¿no? Si quieres cubrir ese sector, pues hace sentido. Ahora, lo que no veo es meterle el 50% de mi cartera por muy soñador que sea, ¿no? Con lo cual, ahí hay que volver un poco, yo creo, a poner los pies sobre la tierra, la valoración importa y fíjate, un tema que también te comentaba la semana anterior, ¿no? Cuando las expectativas y la realidad no se corresponden, el mercado te sorprende con volatilidad y eso es lo que nos está pasando ahora mismo, que tenemos expectativas muy elevadas y luego, pues claro, cuando tenemos esas interrupciones, cuando tenemos esos momentos, ¿no? Más bajo, esos, digamos, más suaves en mercado o esos problemas, pues entonces aparece la volatilidad, nos asustamos y como no tenemos claro el por qué estamos en esa compañía, acabamos vendiendo, ¿no? A lo loco, que es lo que está pasando en muchos activos. Por eso te digo que hay que saber dónde se mete uno, qué le está pidiendo a cada activo y volver a poner sobre la mesa, ¿no? Que la importancia de conocernos como inversores, porque muchas veces eso nos lleva a tomar decisiones totalmente equivocadas y es salirnos antes de mercado, perdernos toda la subida, incorporarnos tarde, ahora comernos toda la caída y aguantar las caídas. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado sobre todo ese tipo de activos tan volátiles. Oye, Javier, una curiosidad para despedir, porque estábamos Marta y yo esta semana siguiendo las tendencias de Twitter. No sé si viste, porque mencionabas a Elon Musk, ¿no? No sé si viste lo de los láser estos hasta los 100.000. ¿Te pusiste los láser o no te pusiste los láser? No. A ver, yo soy, al final, siempre lo he dicho, soy un tío analógico que me he reciclado, ¿no? en el entorno digital, pero no soy tan friki. Me parece que es como pasarse un poco, ¿no? Que tengo amigos que lo hacen súper respetable y de hecho cuando lo vi, pues eso, entré a ver eso qué era, ¿no? Sí. Yo al final eso ya es pues pasarse un poco de la línea. O sea, tengo una imagen que mantener, mi madre me está viendo y no quiero que me vean los ojos de láser, o sea que nada, hacer las cosas normales. Deberíamos seguir tu ejemplo, porque nosotras terminamos haciéndolo, caímos, sucumbimos. Bueno, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Buen fin de. Hasta la próxima.